Se ve la presentación, dice presión arterial. Gracias. Bien, vamos a conversar ahora sobre tres temas que nos han encargado. Uno es presión arterial, el otro que tiene que ver con hemodinámica cardiovascular y algo de circulaciones especiales. Bueno, vamos a empezar con el tema de presión arterial. Se ve mi puntero, ¿no? Un puntito se ve. No, doctor. Bueno, a ver, ven la lámina, me dice, ¿no? Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a hablar sobre presión arterial. La presión arterial es, ante todo, una función vital y está dentro de este conjunto de denominadas funciones vitales, ¿no? Y su nombre, en realidad, está en relación a que justamente es un componente esencial para el sostenimiento de la vida. Recuerden que en el sistema cardiovascular la sangre fluye en estos conductos que llamamos vasos sanguíneos, sean arteriales o venosos, en función de un parámetro, de una variable que es la gradiente de presión, la presión arterial. Entonces, en función de la presión es que la sangre fluye. Si no hubiese presión, no habría flujo de sangre. Y si no hay flujo de sangre, no llegarían el oxígeno y los nutrientes a las células y por lo tanto habría muerte celular. De ahí viene, digamos, este concepto de una función vital. La presión arterial la podemos definir como fuerza sobre área ejercida, que es un concepto más de la física, ¿no? Sin embargo, para nosotros en el concepto de salud, definimos la presión arterial como gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Es la forma como definimos. Y que para nosotros es mucho más, digamos, adecuado, más práctico, más entendible, en la medida que nosotros tenemos en la parte asistencial, en la práctica de la salud, estos parámetros y que son susceptibles de ser medidos a través de algunas técnicas, procedimientos que se han ido desarrollando. Y para nosotros es un poco más claro el concepto de gasto cardíaco o de resistencia periférica total. Lo podemos de alguna manera entender. Son conceptos que ayudan a explicar una serie de procesos fisiopatológicos y que han ayudado a diseñar fármacos orientados a corregir alteraciones de este parámetro para, por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión arterial. Por ejemplo, en la hipertensión arterial sabemos que la resistencia periférica total puede estar elevada, de tal manera que se han diseñado medicamentos vasodilatadores que buscan disminuir la resistencia periférica, de tal manera que con eso logremos bajar la presión arterial, ¿sí? Entonces es un concepto mucho más práctico para nosotros. El gasto cardíaco lo podemos definir también como, a su vez, volumen de expulsión por la frecuencia cardíaca.
Y bueno, como dice acá, está determinado por la frecuencia cardíaca, que viene a ser el número de latidos del corazón, el número de ciclos cardíacos que desarrolla el corazón, multiplicado por el volumen de expulsión, es decir, el volumen de sangre que expulsa el corazón durante la sístole cardíaca, y que está en relación pues a una determinada fuerza de contracción que empuja esta sangre o impulsa esta sangre a salir del ventrículo, si hablamos del ventrículo izquierdo, hacia la arteria aorta. La resistencia periférica total, a su vez, va a depender de una serie de, digamos, de resistencia al flujo, como dice, pero que está en relación directa a las arteriolas. La resistencia periférica va a estar dada en todo el circuito vascular arterial. Recordemos que estamos hablando de presión arterial, por lo tanto estamos hablando de lechos arteriales. Y vamos a ver de que las arterias no todas son del mismo tipo, sino que hay subtipos, hay variedades de arterias, ¿sí? Una de ellas son las arteriolas, y las arteriolas se caracterizan porque tienen una gran capa de tejido muscular en su pared y tienen la posibilidad de generar vasoconstricción o vasodilatación. Y son por esa condición las que determinan fundamentalmente la resistencia periférica, más allá que cualquier componente vascular arterial la puede generar. Pero el más importante definitivamente es el que genera o el que se genera a nivel de las arteriolas. Por eso las arteriolas también se les conoce como vasos de resistencia. Acá tenemos una gráfica donde vemos la presión arterial, que es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. ¿Se ve, disculpen, ese puntero, esa flechita negra como puntero? Sí, perfecto, gracias. Entonces tenemos presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total, que es la definición que ya hemos señalado. A su vez, el gasto cardíaco es igual al volumen de expulsión por la frecuencia cardíaca, y acá nos quedamos, ¿no? Sí, en la explicación previa. Pero vamos a ver que cada uno de estos parámetros va dependiendo de otras variables, como por ejemplo el volumen de expulsión. Si se acuerdan de repente de lo que han desarrollado en el ciclo cardíaco, vendría a ser la diferencia entre el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. Y a su vez el volumen diastólico final, que es el volumen de llenado del ventrículo, en este caso, hablemos del lado izquierdo, depende de la presión de llenado, depende del tiempo de llenado y depende de la distensibilidad de las paredes del ventrículo. Y entonces sí vamos a ver que en realidad, por ejemplo, la presión arterial va a ir dependiendo de varias variables, ¿no? Si uno va avanzando en esta gráfica, en este esquema, vamos viendo que aparecen una serie de variables cuya afectación, cuya variación va a condicionar en forma final una variación de la presión arterial. Entonces el ajuste de la presión arterial en un rango de normalidad fisiológico que nos permite asegurar la supervivencia depende de varios parámetros, como estamos viendo acá, y acá estamos hablando del brazo del gasto cardíaco nada más, ¿no? Otro será el que tenga que ver con la resistencia periférica. Algunos son sistemas compartidos de regulación y otros son sistemas totalmente independientes para cada una de estas variables, sea gasto cardíaco o resistencia periférica total. La presión arterial, como decíamos, es una variable vital y por lo tanto, bajo ese concepto, busca ser regulada por el organismo. Entonces, existen mecanismos de control de la presión arterial. El organismo va a tratar a toda costa de mantener la presión arterial en un rango de normalidad. ¿Por qué? Porque ese valor de presión que nosotros conocemos como normal es el que garantiza el flujo sanguíneo, el que garantiza que la sangre se desplace a través de los vasos arteriales y llegue hacia los tejidos donde la sangre va a aportar el oxígeno a las células, entre otros elementos, y este oxígeno, al ser utilizado por la célula, va a permitirle producir energía, y esa energía va a ser utilizada para los procesos metabólicos de la célula que tengan que ver con la supervivencia celular y con la función que va a desarrollar. Tanto la vida misma como
el trabajo que desarrolla una célula implica gasto de energía. Y por eso es importante el oxígeno, porque permite producir energía para sostener estos mecanismos de los cuales hemos comentado. Entonces, la presión es muy regulada. En ese sentido tenemos 3 mecanismos de regulación básicos, que son el nervioso, el endocrino y el renal. El nervioso, como dice acá, están ordenados en función del tiempo de acción ante una variación de la presión arterial. Por ejemplo, el nervioso dice es un mecanismo de acción rápida. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una modificación de la presión arterial, el primer mecanismo que se activa es el mecanismo de regulación nerviosa. Es de acción rápida y actúa en cuestión de segundos, como se señala en la lámina. Y cuando hablamos de sistema nervioso, estamos refiriéndonos al sistema autonómico, en su brazo simpático o parasimpático. Sistema de regulación endocrino y renal, que ahora vamos a comentar. El sistema de regulación nervioso tiene su centro regulador de la presión arterial a nivel del bulbo raquídeo, donde está el centro regulador de la presión arterial. Es el que va a censar o va a recibir la información, mejor dicho, desde los, digamos, sensores periféricos para ver qué respuesta va a emitir. Si la presión ha aumentado, entonces lo que va a buscar el organismo es bajar la presión. Y entonces el área cardioinhibitoria del bulbo raquídeo va a generar una respuesta, en este caso a través de la vía parasimpática, para poder hacer que la presión de lo que estaba alta disminuya. Si la presión arterial, por otra parte, está disminuida, entonces el órgano, digamos, o el centro que va a responder es el centro vasomotor, quien a través de la vía simpática va a generar un incremento de la presión arterial. Entonces el bulbo raquídeo va a recibir la información si la presión arterial está alta o baja, y a través de estas áreas cardioinhibitorias o vasomotoras va a enviar su respuesta. Cada una de ellas está ligada, como se señala en la lámina, a un componente del sistema autonómico, parasimpático o simpático. En la vía simpática, digamos, la inervación simpática va a llegar al sistema cardiovascular completo. El sistema cardiovascular estamos hablando básicamente de 2 componentes, lo que es el corazón y lo que son los vasos sanguíneos. Entonces vamos a tener inervación simpática tanto en el corazón como en los vasos sanguíneos. Y en el caso del corazón va a activar receptores beta que van a generar incremento de la contractilidad e incremento de la frecuencia cardíaca. Y si hablamos de inervación a nivel de los vasos sanguíneos, se va a activar fundamentalmente receptores tipo alfa que van a generar en buena cuenta vasoconstricción, y la vasoconstricción va a incrementar la resistencia vascular periférica y esto va a incrementar la presión. Pero adicionalmente, la vía simpática no solo va a inervar el sistema cardiovascular, sino que el sistema simpático va a inervar la médula adrenal, la médula de la glándula suprarrenal. Y esta médula lo que hace es liberar catecolaminas, entre ellas adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina. ¿Y qué buscan estas, digamos, moduladores? Es potenciar la respuesta a nivel tanto del corazón como del vasos sanguíneos, para asegurar una buena elevación de la presión arterial. La vía parasimpática, por el contrario, busca bajar la presión, y para eso, al inervar el corazón, lo que hace es disminuir la fuerza de contracción y disminuir la frecuencia cardíaca. El efecto cronotropo negativo que se menciona acá está en relación a disminución de la frecuencia cardíaca, y el efecto inotropo negativo está en relación a disminución de la fuerza de contracción. Todo ello va a ayudar a bajar la presión. La inervación, sin embargo, parasimpática a nivel de los vasos sanguíneos es muy pobre y prácticamente, como dice acá en la lámina, el sistema parasimpático no inerva los vasos. Por eso es que no hay una respuesta vascular ante la activación parasimpática.
¿Quiénes censan estos valores de presión arterial? Decíamos que había receptores o sensores periféricos que informaban al bulbo raquídeo sobre los cambios de presión. Los más importantes son los barorreceptores, quienes son los que van a censar estas modificaciones de la presión arterial. Estos barorreceptores se encuentran en el seno carotidio y a nivel del callado de la aorta, y van a censar las modificaciones de presión arterial y avisan al bulbo raquídeo. Se dice que los sensores de la carótida son algo más sensibles en detectar cambios más pequeños de la presión arterial que los barorreceptores de la aorta, quienes se tardan un poco más en generar una respuesta porque detectan modificaciones un poco mayores, ¿sí? Acá tenemos el callado de la aorta, tenemos el seno carotidio, donde se detectan estas modificaciones en la presión arterial, se envía la información al bulbo raquídeo, y a través de la vía parasimpática o simpática van a generar la respuesta que ya hemos comentado. También tenemos quimiorreceptores. Los quimiorreceptores lo que sensan son los niveles de presión de oxígeno y de CO2. En este caso particular, si hablamos del oxígeno, la disminución de la presión de oxígeno va a ser interpretada por el organismo como que hay poco oxígeno, y por lo tanto lo que va a hacer es tratar de que llegue más oxígeno. Y la forma como hace que le llegue más oxígeno es, por ejemplo, incrementando el volumen de sangre. Y para incrementar el volumen de sangre implicaría aumentar el gasto cardíaco. Pues lo que hace el organismo es se activa, una vez que sensa esta baja presión de oxígeno, activa la vía simpática a través del centro vasomotor, como estamos viendo acá, para poder generar un incremento en la fuerza de contracción del corazón, incrementar la frecuencia cardíaca también, de tal manera que incremente el volumen de expulsión y más sangre llegue hacia los tejidos, y por ende más oxígeno, ¿no? La regulación hormonal es el otro mecanismo que se activa después de algunos minutos todavía de cambio en la presión arterial. Y al igual que en el caso de del sistema autonómico, donde ante un descenso se activaba la vía simpática y ante una elevación la vía parasimpática, es decir, vías independientes, acá pasa lo mismo, ¿no? Va a haber una respuesta hormonal de un grupo de hormonas cuando la presión baja, y va a haber una respuesta hormonal cuando la presión sube, para generar el efecto contrario, ¿no? De elevación o de descenso. Lo cierto es que yo quiero que la presión esté en un rango de normalidad. Cuando disminuye la presión, dice, se libera hormona antidiurética, o vasopresina también, que es la otra denominación, y que se forma o se almacena, mejor dicho, en la neurohipófisis. Ahí se almacena esta hormona y es liberada ante el descenso de la presión arterial. Y lo que va a buscar, como su nombre lo dice, antidiurética, inhibe la diuresis de tal manera que retiene agua. Al retener agua aumenta el intravascular y eso mejora el gasto cardíaco y eso mejora la presión arterial. También se libera renina, esto a nivel del riñón, y permite esta activación producir angiotensina, particularmente angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y de esa manera incrementa la resistencia vascular e incrementa la presión. También esta angiotensina 2 va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal y va a estimular la producción de aldosterona. Y la aldosterona lo que hace es retiene sodio a nivel renal a expensas de eliminación de potasio a través de la orina. Y esa retención de sodio lo que logra es retener agua, aumentar el intravascular y, bueno, aumentar el gasto cardíaco y la presión arterial. Acá tenemos el esquema de la sistema renina-angiotensina. Angiotensinógeno pasa a angiotensina 1 por acción de la renina. La angiotensina 1 por acción de la enzima convertedora de angiotensina pasa a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 actúa sobre principalmente receptores AT1, quienes van a generar vasoconstricción, retención de sal y agua, con lo cual busca elevar la presión arterial.
Acá habíamos dicho que la angiotensina 2 también produce la liberación de aldosterona y que actúa a nivel renal. Por otra parte, si la presión arterial aumenta, lo que va a ocurrir es que queremos bajar la presión arterial ahora. Y por lo tanto, en este escenario se activa la producción de factor natriurético auricular. Como su nombre lo dice, favorece la natriuresis, es decir, la pérdida de sodio a través de la orina. Y en ese caso, la pérdida de sodio siempre lleva arrastrando moléculas de agua. En buena cuenta, lo que está pasando acá es que la diuresis aumenta. Al aumentar la pérdida de volumen de agua, va a ocurrir una disminución del volumen intravascular, disminución del gasto cardíaco y disminución de la presión arterial. Ese es un poco el objetivo de la activación de este factor natriurético. Y por otra parte, se dice que el factor natriurético inhibe al sistema renina-angiotensina y la vasopresina, como habíamos visto en la etapa previa, se activaba ante un descenso de presión arterial. Pues acá se inactivan, y por otra parte está el factor natriurético que condicionan descenso de la presión arterial. Y por último está el mecanismo de regulación renal, que se activa después de algunas horas o días y que, digamos, regula la presión arterial en función de la producción de orina. Y cuando hablamos de orina estamos hablando de agua en realidad, ¿no? De manejo de volumen, ¿sí? Y se dice que si la presión arterial aumenta, entonces el riñón produce más orina. Y si la presión arterial disminuye, la producción de orina disminuye. O sea, hay una relación directa. Aumenta presión, aumenta diuresis, baja presión, baja la diuresis. ¿Qué se busca? Si aumenta la presión, dice aumenta diuresis. ¿Y qué es lo que está buscando al aumentar la diuresis? Eliminar volumen. Eliminar agua, eliminar volumen. De tal manera que el volumen intravascular disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial que estaba alta baja. ¿Sí? Vuelve a su rango normal. ¿Sí? Eso es lo que está buscando este mecanismo. Y a la inversa también sucede, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, la presión arterial, si aumenta, favorece o se asocia a un incremento en la diuresis, y si disminuye, disminuye la diuresis también. Acá tenemos una gráfica donde vemos los niveles de presión en la línea horizontal y vemos el flujo urinario en la columna vertical. Y vemos que en la medida que aumenta la presión, el flujo de orina también aumenta. Y también lo podemos leer al revés. Si la presión arterial disminuye, el flujo de orina disminuye. Bien. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Señoritas, pregunten, a ver. ¿Nadie? No hay preguntas entonces. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Se ve, ¿no? Lo que dice circuito del sistema cardiovascular. Sí. Ya, gracias. Bien, vamos a ir a la parte hemodinámica. Y en esta parte estamos viendo acá, o sea, todo lo que tiene que ver con el circuito vascular. Y acá está representando todo el sistema cardiovascular, ¿sí? Y recuerden ustedes también de que en algunos textos van a encontrar los conceptos de circulación mayor y circulación menor, circulación sistémica o circulación pulmonar, ¿no? ¿Sí? Como componentes del sistema del circuito cardiovascular. Y acá está representado este sistema. Vemos acá al corazón, ¿sí? En el lado izquierdo del corazón dice aurícula izquierda, aurícula izquierdo. De ahí sale una arteria a través del aurícula izquierdo, que es la arteria aorta. Y esta va a las ramas,
que van a ir, ramas grandes, elásticas, que van a ir a cada órgano, ¿no? Para llevar la sangre oxigenada, ¿no? Está saliendo sangre oxigenada a través de la arteria aorta para llevar oxígeno a cada uno de esos órganos o sistemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, toda la sangre bueno, que viene a través de la aorta, al esta ramificarse, distribuye el flujo de sangre, cierto contenido, hacia cada órgano, ¿no? En proporciones como están descritas en la lámina, ¿no? 15% al sistema cerebral, 5% a la piel, y así todas las variantes que ustedes ven ahí. De ahí, bueno, la sangre pasa por el órgano, ¿sí? Y el oxígeno va a ser consumido, por lo tanto, luego sale la sangre del órgano a través de los lechos ya venosos, y tenemos una sangre que tiene menos oxígeno que el que ingresó a través de la arteria, que bueno, se ha consumido en el tejido, ¿no? Entonces tenemos una sangre acá con poco oxígeno, y que llamamos sangre venosa, y a través de vasos que llamamos venas, ¿no? Y cada órgano tiene su vena, ¿no? Que drena la sangre de ese órgano. Luego estas venas confluyen para conformar las venas mayores, también se venas cavas, ¿no? Que hay superior e inferior. De ahí, estas venas cavas drenan su sangre hacia la aurícula derecha, ¿sí? Hacia el lado derecho del corazón. Y de ahí al ventrículo derecho, y esa sangre del ventrículo derecho pasa a través de la arteria pulmonar hacia el pulmón. Y del pulmón sale la sangre a través de la vena pulmonar, ya sangre oxigenada. Recordemos que llegó sangre con poco oxígeno hacia el ventrículo derecho, y de ahí sale la sangre hacia el pulmón, se oxigena en el pulmón, y de ahí a través de la vena pulmonar regresa la sangre ya con gran contenido de oxígeno otra vez hacia el lado izquierdo del corazón, para iniciar otra vez el ciclo, ¿no? A través de la aorta y así a continuación. Entonces acá vemos dos circuitos, un circuito que va desde el lado izquierdo del corazón, pasando por cada uno de estos órganos, hacia el lado derecho del corazón. Este circuito de izquierda a derecha se llama circulación sistémica. Y hay otro circuito que va del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón, pasando por los pulmones. Y esa es la circulación pulmonar o circulación menor, como que llamaban los romanos, ¿sí? ¿Cuál es la función de la circulación sistémica? Aportar oxígeno hacia las células y tejidos. ¿Cuál es la función de la circulación pulmonar? Recargar de oxígeno la sangre, ¿sí? Acá tenemos una representación, digamos, de los vasos arteriales y venosos, la aorta, que se va ramificando hasta formar vasos más pequeños llamados arteriolas, y de ahí los capilares. De ahí se forman los capilares arteriales, venosos, las vénulas, hasta conformar las venas cavas o venas mayores. En este caso vemos que una vez que la sangre llegue hacia el capilar, va a poder producirse el intercambio, ¿sí? El aporte de oxígeno de la sangre arterial hacia los tejidos, y por otra parte va a haber metabolitos de desecho, producto de ese metabolismo celular, para que, digamos, esos metabolitos ingresen hacia el componente venoso de los capilares y pueda ser drenado a través de los órganos excretores, llámese riñón, llámese pulmón, ¿sí? Y a través de esos órganos se va eliminando. Y en este caso, dado que en los capilares ocurre esta transferencia o pasaje de oxígeno, de nutrientes hacia el tejido, es que a los capilares se les conoce como vasos de intercambio, ¿sí? Ahí ocurre, a ese nivel ocurre el intercambio de estos elementos de oxígeno y solutos, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Por eso se llama vasos de intercambio. Acá tenemos representado en esta gráfica, en la base, por ejemplo, los distintos tipos de lechos vasculares. Tenemos la aorta, tenemos arterias de rama de la aorta, arterias elásticas de mayor o mediano calibre. Luego tenemos las arterias más pequeñas, llamadas arteriolas. Y tenemos acá los capilares, las vénulas, venas y venas cavas, ¿sí?
Y vemos acá representado el número de unidades de ese tipo de vaso, y vemos pues que los capilares tienen una gran cantidad, ¿no? 10 a la 10, ¿sí? Unidades de capilares. Entonces son los que tienen la mayor cantidad de vasos de este tipo dentro del organismo. Por otra parte, si cogemos la sección transversal de todos los capilares, de todas las venas, de todas las arteriolas, llegamos a la conclusión en esta columna, digamos, de este color lila, vemos que el valor más alto del área de sección transversal pertenece, digamos, a los capilares, ¿no? Ellos son los que van a tener la mayor área de sección transversal dentro del sistema cardiovascular. Y en la columna gris lo que estamos viendo representado es el volumen de sangre que hay en cada uno de estos componentes vasculares. Y vemos que en el caso de las venas está representado hasta un 65% de todo el contenido del volumen de sangre. Y vemos que las demás componentes vasculares tienen valores mucho más pequeños comparados con el de las venas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en las venas se encuentra el 65% de la sangre que circula en el sistema cardiovascular. Es decir, la mayor cantidad de sangre que circula en nuestro sistema cardiovascular está en las venas. Ahí es donde se aloja la mayor cantidad de sangre, ¿sí? Tenemos acá los distintos tipos de vasos sanguíneos, los que hemos mencionado: la aorta, arterias, venas, vénulas, venas cavas, ¿sí? Que corresponden a los tipos de vasos macrovasculares, ¿sí? Y que tienen sus dimensiones en rangos de milímetros. Mientras que la microvasculatura está representado por las arteriolas, arterias terminales, capilares, vénulas, y que tienen, digamos, mediciones, rangos en los niveles de micras, ¿no? ¿Sí? Mucho más pequeños. Así que están viendo ustedes, por ejemplo, la aorta tiene un grosor de pared de 2 milímetros y un diámetro de 25 milímetros, mientras que la vena cava tiene 30 milímetros de diámetro y 1.5 milímetros de grosor de pared. Pero si hablamos de las arteriolas, tienen 30 micras, digamos, de diámetro y 6 micras de grosor de pared. Y así cada uno de esos componentes vasculares van a ver que tienen dimensiones en rango de milímetros o de micras. Acá abajo estamos viendo representada la pared de ese vaso sanguíneo. Esta, por ejemplo, es la pared de la aorta, esta es la pared de esta arteria, esta es la pared de la vena cava, etc. Y vemos acá 4 elementos, 4 componentes, que son los componentes que habitualmente puede tener un vaso sanguíneo. Tiene un endotelio, tiene un tejido elástico, tiene un tejido muscular liso y tiene tejido fibroso. Entonces, digamos, son todos los componentes de la pared de un vaso sanguíneo. Entonces, acá vemos distintos tipos de vasos sanguíneos, pero también vemos que no todos tienen necesariamente representados todos los componentes que hemos hablado acá de la pared de un vaso, ¿sí? Por ejemplo, acá en la arteria aorta sí están representados los 4 componentes, mientras que, por ejemplo, a nivel del capilar, solo está representado el endotelio. No hay otros componentes representados, ¿no? Y así, en las vénulas también vemos que hay endotelio, tejido fibroso, y así podemos ver cada una de ellas. Entonces, en el caso del capilar, por ejemplo, solamente hay endotelio, y por eso es que es conocido como vaso de intercambio, porque es el que tiene la estructura mucho más delgada que todos los vasos. Y eso permite que los solutos puedan atravesar la pared, la membrana, de tal forma que puedan, digamos, llegar hacia el lugar de destino, que son las células del órgano o sistema, ¿sí? Que se llaman vasos de intercambio. Y también pueden ver acá, por ejemplo, en estos vasos que son de la macrovasculatura y de la microvasculatura, ustedes están viendo que todos tienen los 4 componentes. Todos tienen los 4 componentes. Entonces, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en la proporción, digamos, del componente
que está predominando. No siempre es la misma distribución. Por ejemplo, en la arteria aorta vemos endotelios, tejido elástico, liso y tejido fibroso. Pero ¿cuál es el que abunda? ¿O cuál es el que está mayormente representado? Vemos que el tejido elástico. Es decir, la arteria aorta se caracteriza fundamentalmente porque tiene en su pared un tejido elástico, lo cual le ayuda justamente a distenderse o recuperar su posición original ante las modificaciones de presión que existen en la aorta cuando la válvula aórtica se abre o se cierra. ¿Sí? Que le permite esta capacidad, esta estructura con la cual ha venido diseñado, le ayuda a poder sostener estos cambios de presión. Gracias a que tiene un tejido elástico, se puede estirar, entonces distender y retornar luego a su posición original. Por otra parte, en el otro extremo tenemos acá a las arteriolas terminales, ¿sí? Y vemos que tiene los 4 componentes, pero el detalle es que el componente de tejido muscular liso es el que predomina. Por lo tanto, es una estructura con gran tejido muscular y si sabemos, recordamos cuál es la función del músculo, veremos que la función del músculo es contraerse y relajarse. Entonces, en este proceso de contracción y relajación, lo que va a pasar es que el radio del vaso va a disminuir si hago vasoconstricción y va a aumentar si estoy en vasodilatación. ¿Sí? Y estos dos, digamos, momentos son los que definen la resistencia. Si estoy en vasoconstricción, tengo resistencia vascular alta y si estoy en vasodilatación, la resistencia vascular disminuye. ¿Sí? Y por eso es que a las arteriolas se les conoce como vasos de resistencia, porque son los que regulan fundamentalmente la resistencia vascular en base a la modificación del radio de estos vasos. Acá tenemos una ecuación en la cual vemos que la velocidad de la sangre, de un flujo en general, de un fluido, es igual al flujo entre el área de sección transversal de ese componente vascular. Entonces, vemos que, por ejemplo, en la aorta, habíamos dicho previamente para esto que el flujo es constante. Ese volumen de sangre que se desplaza por el sistema cardiovascular es constante durante todo su recorrido. Por eso es que en esta fórmula, la Q, que es el flujo, es constante. Y lo único que varía es el área. De tal manera que si el área es muy pequeña, seguramente la velocidad es alta, ¿no? Porque el área está en el denominador. Y si el área es muy grande, seguramente la velocidad disminuye. ¿Sí? Y eso es lo que uno ve, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de la sangre en la aorta es más o menos como 10 centímetros por segundo, ¿sí? Pero si vamos progresando hacia los capilares, que son más pequeños, pero sin embargo representan más área, vamos a ver que la velocidad de la sangre se da a 0,1 centímetros por segundo, es decir, disminuye. Entonces, un objetivo de este diseño del sistema cardiovascular es lograr que tanto la presión como la velocidad de la sangre disminuyen todo su recorrido, de tal manera que llegue con una menor presión en el capilar y la sangre vaya a menor velocidad. ¿Para qué? Para evitar dañar el capilar si la presión fuese muy alta y para permitirle a la célula que pueda capturar, digámoslo así, atrapar el oxígeno y los solutos para poder ser utilizados por ella. Porque si la sangre pasase muy rápido a través del capilar, de repente no le da tiempo a la célula de captar los nutrientes, ¿no? La sangre, digamos, habíamos dicho que fluye en función de un gradiente de presión. Entonces acá vemos, ¿no?, cómo la gradiente de presión empuja este flujo de sangre y hace que avance en esa dirección de la gradiente de presión. Pero bueno, no todo es ideal y siempre alguien se opone y en este caso hay un componente que es la resistencia al flujo, ¿no?, que es el que ejercen las paredes del vaso sanguíneo al momento que este bloque de sangre se desplaza a través del interior de este vaso, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el flujo es directamente proporcional al cambio de la presión e inversamente proporcional al radio.
De tal forma que cuando uno desarrolla este ejercicio matemático de esta fórmula, vamos a llegar a la conclusión que el radio, o mejor dicho, la resistencia, perdón, que es resistencia, adopta este valor, esta fórmula, y dice que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad de la sangre por la longitud del vado sanguíneo entre pi por el radio del vado sanguíneo elevado a la cuarta potencia. Cuando hablamos radio del vado sanguíneo, ¿de qué vado sanguíneo estamos hablando? Bueno, estamos hablando fundamentalmente de las arteriolas, porque como habíamos dicho, son los que regulan la resistencia, ¿sí? Vemos que la resistencia vascular está muy relacionada con el radio del vado sanguíneo y muy afectada en la medida que está elevado este radio a la cuarta potencia. De tal manera que cualquier modificación, pequeña que sea, puede ser significativa en la medida que el radio está elevado a la cuarta potencia. Entonces, si por ejemplo el radio disminuye a la mitad, ¿sí?, que sería R sobre 2, entonces uno diría la resistencia de repente disminuye a la mitad, ¿sí?, o aumenta de repente, ¿sí?, al doble. Sin embargo, si la resistencia disminuye a la mitad, vamos a tener R sobre 2, ¿sí?, R sobre 2 a la cuarta potencia, y 2 a la 4 va a salir 16, de tal manera que si el radio disminuye a la mitad, la resistencia vascular aumenta 16 veces, porque el radio está elevado a la cuarta potencia. Si el radio disminuye a la tercera parte, será R sobre 3, y 3 a la cuarta potencia es 81. ¿Qué quiere decir eso? Si el radio disminuye a la tercera parte, la resistencia aumentará 81 veces. Ese, digamos, es el impacto de la variación del radio para el componente de la resistencia vascular. De tal manera que, por ejemplo, solo para que tengamos una idea, si es que el radio, imaginemos, dice acá, el flujo a través de una arteria de la carótida interna izquierda es 400 mililitros, ¿sí? Nosotros sabemos que el flujo es igual a gradiente de presión sobre la resistencia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa, dice, o cómo va a variar el flujo si es que el radio disminuye a la cuarta parte? Ahora el radio ya no es R, sino R sobre 4. Y por lo tanto, 4 a la cuarta potencia, dice, eso es 256. Por lo tanto, si el radio disminuye a la cuarta parte, la resistencia aumenta 256 veces. Si la resistencia aumenta 256 veces, el flujo disminuye 256 veces. Y si el flujo era 400, entonces sacamos la cuenta que 256 veces de descenso en el flujo va a representar que el flujo de 400 ahora pase a ser, digamos, 2 milímetros por minuto, ¿sí? Para que vean ustedes la cantidad, digamos, de proporción que ha disminuido el flujo. Antes pasaba 400 mililitros, ahora pasa con la justa casi 2 mililitros nada más. ¿Eso será suficiente para irrigar todo el cerebro? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y eso es lo que hay que, digamos, interpretar de lo que puede pasar si es que ocurren estas alteraciones. Los circuitos en el sistema cardiovascular están distribuidos de dos maneras, o ordenados de dos maneras, llámese resistencia en serie o en paralelo, ¿sí? O en paralelo. Entonces, si recordamos sobre resistencias que están organizadas en serie, vamos a recordar de que la resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. De tal manera, en la medida que yo voy incorporando más componentes a este circuito que está en serie, la resistencia cada vez va a ser mayor, porque uno va sumando cada resistencia que participa. Si la resistencia es alta, entonces la gradiente de presión disminuye significativamente, ¿sí? Hay un gran cambio, ¿sí? En la medida que este R es muy alto, la resistencia es muy alta, la caída de presión va a ser mayor. Y
Eso es importante porque en un sistema en serie lo que se busca es que entre un extremo y el otro haya una gran caída de presión. En pocas palabras, acá lo que está haciéndose es justificar por qué hay una gran caída de presión entre arteria y vena. En ese caso, este ordenamiento en serie ayuda a que se genere, digamos, ese cambio de presión de lo que nosotros ya conocemos. Nosotros sabemos que la presión en la arteria es más alta que la presión en la vena. Pero ¿cómo es que se dio eso? Bueno, se da eso en base, entre otras cosas, a cómo se va ordenando los vasos sanguíneos. Y se ordenan en serie para lograr ese efecto, ¿sí? En el caso del circuito en paralelo, nosotros tenemos al menos una parte en el circuito, en la circulación, donde los órganos están ordenados en paralelo. Y es lo que veíamos al inicio, donde decíamos la aorta lleva la sangre oxigenada, pero de ahí se ramifica generando una arteria usualmente para cada órgano, ¿no? Una arteria cerebral, una arteria coronaria, una arteria renal y así, ¿sí? Y bueno, así con cada uno de estos órganos. ¿Y y acá como ven, están ordenados en paralelo? ¿Y cuál es la resistencia total de un sistema ordenado en paralelo? Dice que la inversa de la resistencia total es igual a la sumatoria de las inversas de cada resistencia individual, de la que estamos viendo en esta gráfica, por ejemplo, que son 6, ¿sí? Entonces, como conclusión, lo que se desprende de esta fórmula es que cuando uno organiza un sistema en paralelo, la resistencia total del sistema en paralelo siempre va a ser menor que cualquier resistencia individual de las que forman el sistema. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia total en un sistema en paralelo siempre va a ser muy pequeñita. Siempre va a ser la más baja posible. Y si es la más baja posible, ¿qué va a pasar con el flujo? Entonces, con la presión. Si esta resistencia que está en el denominador es muy pequeña, lo que va a pasar entonces es que el delta de presión va a ser alto. Eso quiere decir que entonces no va a haber una caída de presión, sino que puedes mantenerse o aumentar. Y entonces, al contrario de lo que ocurrió en una organización en serie, donde lo que yo buscaba es una gran caída de presión, en este caso lo que yo busco es que no caiga la presión, que se mantenga alta, al contrario, o si puede aumentar mejor. ¿Y por qué quiero eso? Porque vean ustedes que cuando la sangre pasa por la aorta y la aorta se ramifica en varias ramas y a cada una les da una porción de volumen de sangre, lo que podría ocurrir es que la presión con la cual viene impulsándose la sangre por la aorta sea debilitada al haberse ramificado tanto esta arteria. Entonces, sin embargo, cuando se organiza en paralelo, y por eso está organizado así, lo que ocurre es que la resistencia en realidad es muy baja, ¿sí? Ya habíamos dicho que la resistencia total de un sistema en paralelo siempre va a ser muy baja, la más baja posible de todos los componentes, que cualquiera de los componentes de este sistema. O sea, es muy baja la resistencia, es lo que busca, resistencias bajas. ¿Para qué? Para que la gradiente de presión sea muy pequeña, de tal manera que la presión que hay en la aorta se pueda transmitir también a las ramas de esta aorta, de tal forma que la presión en las ramas siga siendo alta. ¿Para qué? Para garantizar una buena perfusión de cada órgano. La sangre fluye en el sistema cardiovascular dos modalidades de flujo. El flujo que es normal es el flujo laminar, donde la sangre viaja en capas, como estamos viendo acá, paralelas al interior del vaso sanguíneo, donde la velocidad es casi cero en la capa que está adosada a la pared del vaso, y en la medida que se va alejando de la pared del vaso, la velocidad va aumentando, aumentando, hasta que llegue a la porción media de esa luz, de ese vaso, donde la velocidad es máxima. Y de ahí, en la medida que se va acercando otra vez hacia el otro componente de la pared, la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Formándose esta imagen como de parábola. Casi cero a nivel de la pared y máxima a nivel de la porción central de la arteria, ¿sí?
Entonces es el flujo laminar. Y el flujo turbulento es cuando las capas de sangre no se desplazan en paralelo, sino como ven en la gráfica, van en forma desordenada en distintas direcciones o sentidos y no en el orden adecuado. Bueno, ¿y cuál es el problema con todo esto? El problema es que, recuerden ustedes que para que la sangre fluya tiene que haber una presión que lo empuja, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que sucede es que cuando el flujo es turbulento, ¿sí?, se necesita mucha más presión para desplazar un mismo volumen de sangre. Y si tengo que utilizar más presión en buena cuenta, lo que me está diciendo el organismo es que voy a necesitar más energía, más oxígeno. Por lo tanto, el desplazar un volumen de sangre como flujo turbulento va a requerir más gasto de energía que desplazar el mismo volumen de sangre, pero que es de tipo laminar. Ese es el problema del flujo turbulento. Gasta mucha energía, gasta mucho oxígeno. No es adecuado. Se puede predecir, dice, si un flujo va a ser turbulento o laminar en función de una fórmula que se llama número de Reynolds, donde tiene como variables la densidad de la sangre, el diámetro del vaso sanguíneo, la velocidad de la sangre en ese vaso sanguíneo y la viscosidad de la sangre. De tal manera que si el valor de Reynolds, el número de Reynolds es menor de 2000, el flujo dice que es probablemente que sea laminar, pero si es más de 3000, probablemente el flujo sea de tipo turbulento. La capacitancia de los vasos sanguíneos es una propiedad de los vasos sanguíneos y que tiene que ver con el hecho de que a pesar de haber grandes incrementos de volumen dentro de ese vaso sanguíneo, su presión no varía significativamente. Entonces la capacitancia se refiere a esa propiedad en la cual yo puedo albergar grandes volúmenes sin modificar mucho mi presión. Entonces, ¿qué vasos son los que tienen la mejor capacitancia? Las venas. Y a las venas se les llama vasos de capacitancia. ¿Por qué? Porque pueden recibir grandes volúmenes de presión sin cambiar mucho su presión, grandes volúmenes de sangre sin cambiar mucho su presión. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la presión en las venas es baja, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, estas albergan gran cantidad de sangre, ya lo habíamos visto, el 65% de nuestra sangre total está en las venas en realidad. Y sin embargo, a pesar de eso, la presión no es muy alta en las venas, ¿sí? Entonces, y eso se debe a que tienen en su pared esta capacidad, esta propiedad que se llama, digamos, propiedad de capacitancia, que ante modificaciones del volumen, su presión no varía significativamente, ¿sí? Es un poco el concepto ahí. Y las venas tienen gran capacitancia y por eso se llaman vasos de capacitancia y porque albergan justamente la mayor cantidad de sangre. Si nosotros le pusiésemos ese mismo volumen de sangre a la arteria, la presión de la arteria no sería 120/80, que es la presión, digamos, ideal o estándar, ¿no? Sino la presión arterial sería de repente 200, ¿sí? Porque la capacitancia de las arterias es muy pobre. Es decir, con pequeños volúmenes de sangre, su presión empieza a aumentar. Acá tenemos un cuadro donde vemos digamos, los distintos componentes vasculares, tanto la circulación sistémica como pulmonar, y las presiones que hay en cada uno de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, la presión en la aorta es como 100, en sus ramas es como 120/80, en las arteriales bajas 50, capilar 20, vena cava 4, auriculares a 0,2. Y vemos que, vean ustedes, al igual que veíamos antes, ¿no?, que había una disminución de la velocidad en el circuito cardiovascular, acá vemos también que en el circuito cardiovascular hay una disminución de la presión, de tal forma que en los capilares, que son los vasos de intercambio, la presión también baja como a 20 milímetros de mercurio, baja bastante, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Porque la idea es de que la presión sea baja en los capilares, porque si la presión arterial fuese como 100, ¿sí?, como dice acá, por ejemplo, en el capilar, lo que va a ocurrir es que el capilar va a explotar, porque como es solamente una monocapa de células endoteliales, no va a soportar tanta presión y se va a destruir.
Entonces, el descenso de la presión en el circuito cardiovascular también es un mecanismo de defensa, de protección a estos niveles de lechos vasculares. En el caso de la circulación pulmonar menor, que tiene la función de reabastecer de oxígeno a la sangre, la presión arterial es de 25,8, los capilares como 10, vena pulmonar como 8, aurícula izquierda como 12,5. ¿Sí? Vean ustedes que existen diferencias en los valores de presión, tanto del lado izquierdo como derecho. Ahí está la diferencia fundamental, en el rango de presiones que maneja. Pero los gastos cardíacos son iguales tanto para el derecho como para el izquierdo. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre este punto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Antoinette. ¿Está por ahí? Antoinette. Jimena. Sí, doctor, buenas noches. Yo le quería pedir si podía repetir una vez más acerca de la resistencia. Solo algo rápido. De la resistencia específicamente. Mencionó bueno, la fórmula, ¿no? Que en sí mencionó primero el flujo, que es flujo es variación de la presión sobre la resistencia. Ahora, la resistencia, perdón, la resistencia, digamos como que equivale a 8 veces la viscosidad por la longitud sobre pi radios elevado a la 4, ¿no? Entonces, sí, la parte que no entendí es que cuando la resistencia, digamos, se reducía en la mitad, No. toda esa parte El radio. de la viscosidad, exacto. Sí, por favor. Claro, acá por ejemplo también sí se ve la fórmula, ¿no? Sí. ¿Sí lo ves, Sí, Jimena? Ya. Por ejemplo, en esta fórmula, el radio, en este caso está ubicado en el denominador, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Jimena? Ya, muy bien. Y el radio está elevado a la cuarta potencia. Entonces dice R, acá dice R a la 4. Pero ahora imaginemos que el radio disminuye a la mitad. O sea, si disminuye a la mitad, ahora el radio va a ser R sobre 2, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. Entonces yo tengo ahora R sobre 2, R medios, digámoslo así, todo eso elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? El radio ahora ya no es R, el radio nuevo es R sobre 2. Es R medios elevado a la cuarta, es una fracción ahora, elevado a la cuarta potencia. Entonces, ¿eso qué sale? Sale R a la 4 y 2 a la 4 me sale 16. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces 16, como está abajo, al final pues sube al numerador en realidad, ¿no? Sí, al final va a subir al numerador, es una fracción esta, sube al numerador, y entonces resulta que si el radio disminuye a la mitad, la resistencia, o sea, esto de acá, aumenta 16 veces, dado que este radio disminuyó a la mitad. ¿Sí? Sí. Me dejé que Sí, esa parte sí la entendí, más que todo operativo. El detalle es que, o sea, la resistencia es cuando está, por ejemplo, dentro de la arteriola, ¿no? Dentro de la arteriola el flujo, ya, hay un flujo. Entonces la resistencia es lo contrario al flujo. Y la viscosidad de la sangre, o sea, ¿cómo es que se relaciona toda esa parte con la viscosidad?
No, acá Entiendo básicamente, claro, acá, básicamente no, o sea, cada variable puede afectarse y de esa manera varía la resistencia, ¿no? O sea, cada una en forma independiente. Por ejemplo, si varió la viscosidad, sin variar lo demás, también puede variar la resistencia, ¿no? Cuando se aumenta la viscosidad al doble, la resistencia aumentará 2 veces, ¿sí? Si la longitud disminuye a la mitad, entonces la resistencia disminuirá a la mitad de repente, ¿sí? Aplicando en la fórmula, ¿sí? Simplemente. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué decimos que la resistencia depende fundamentalmente del radio del vado sanguíneo y particularmente de la arteriola? Porque todos estos otros componentes en realidad son constantes. El 8, bueno, es un número, es una constante. La viscosidad de la sangre en condiciones fisiológicas no varía mucho, porque depende de los elementos formes que hay, y eso no varía fisiológicamente. Y es más, en muchas enfermedades casi no varía tampoco, ¿sí? Entonces casi es una constante en realidad. La longitud del vaso tampoco varía, ¿no? ¿Sí? Digamos, nosotros ya tenemos, ya somos adultos, ¿no? O casi adultos de repente, pero ya no vamos a crecer, ¿no? O sea, nuestros vasos no crecen, no aumentan de longitud, ya estamos en cierto tamaño y ahí quedamos. O sea, los vasos, la longitud de nuestros vasos no va a cambiar ya de acá en los años. De repente cambia de un neonato a un niño adolescente, pero en nuestro caso ya no va a cambiar. Entonces la longitud del vaso también es una constante. El pi es una constante, ¿no? El único elemento que puede variar es el radio. Y como está elevado a la cuarta potencia, por eso es que su modificación afecta tanto, porque está elevado a la cuarta potencia. Imaginemos que la viscosidad sí varía. La viscosidad disminuyó a la mitad, entonces la resistencia disminuye a la mitad. Pero si el radio disminuye a la mitad, la resistencia no se afecta solo en 2 o la mitad, se afecta en 16 veces porque está elevada la potencia. Ay, ok. Sí, sí. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya. Lo último que le quería preguntar es que si esta fórmula de la resistencia al flujo sanguíneo solamente es para arteriolas o también para arteria como la aorta, porque sí lo había mencionado, creo. Sí, en realidad la resistencia se va a expresar a todo nivel del circuito arterial, pero en realidad el que va a generar la mayor resistencia son las arteriolas. ¿Y por qué se va a dar eso? Porque la variación del diámetro ahí sí es significativa. ¿Y por qué se da eso? Porque por la característica de la pared, que es tejido muscular. O sea, digamos, tú puedes hacer que la arteriola varíe su radio a la mitad, ¿sí? Pero no vas a poder hacer que el radio de la aorta disminuya a la mitad, por ejemplo. No ocurre eso, ¿sí? Porque su pared tiene otro tejido, otra composición de tejido, entonces no tiene esa propiedad, no tiene esa capacidad. Sí, Jimena, no sé si ahí me dejo entender. Sí. Sí, doctor. Muchas gracias. Tú no vas a ver un caso en que la aorta disminuya a la mitad, o sea, haga esto, ¿no? No, claro. ¿Eh? En cambio, una arteriola sí hace eso, por la característica de su pared que es tejido muscular. En cambio, la aorta es tejido elástico, justo lo comentábamos en una de las láminas, en cuanto al componente de la pared del vaso. Su estructura determina su función. Y eso pasa no solo acá, en para cualquier órgano o sistema, ¿no? La función de un órgano muchas veces depende de su estructura, de los componentes que tiene, ¿sí? Del tipo celular que tiene, del tipo de receptor que tiene, no solo del tipo, también dependerá del número de receptores. Dos células pueden tener inclusive el mismo tipo de receptor, pero en una predomina más uno que el otro, y eso también puede generar al final que las funciones o las respuestas sean diferentes en una u otra célula, ¿sí? Entonces, cómo está organizado ese órgano, ese tejido, cómo está compuesto, todo eso determina la función, ¿sí? No va a ser igual para todos.
Ok, muchas gracias, doctor. Ya, Jimena, gracias también por preguntar. ¿Me permite 5 minutos, por favor? ¿Sí? Ya, 5 minutos. doctor. ¿Cómo va a ser? 5 minutos. Ahorita me lo
Bien, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, vamos a ir con esta parte que es sobre circulaciones especiales. Un poco le doy el contexto. La circulación, ya le hemos dicho, ¿sí?, tiene como objetivo fundamental aportar oxígeno y nutrientes a la célula. Para eso está diseñado, ¿no? Para eso hay una arteria, capilares y venas, ¿no? ¿Para qué? Para que a través de la arteria llegue la sangre con oxígeno hacia el capilar, para que a través del capilar ocurra el aporte ¿no?, de oxígeno a la célula, y para que a través del capilar también se recojan los productos de desecho de la célula y que van eliminando, viajando a través de la vena para ser eliminados, ¿sí? Entonces, el capilar, en realidad lo que está haciendo es aportando nutrientes, pero también recogiendo productos de desecho, ¿sí? Pues, el sistema cardiovascular está diseñado para eso. Entonces, esa es la circulación, pero digo, ¿a qué se refiere con circulaciones especiales? Que cuando habla de circulaciones especiales se refiere, digamos, a algunas características que diferencian la circulación en un órgano o sistema sobre los otros, ¿no? Por algunas particularidades, por ejemplo, porque de repente hay una función que cubrir en un órgano determinado, porque de repente el espacio donde se ubica es un espacio particular, diferente a los otros órganos o sistemas. Entonces, hay alguna característica que determina que la circulación pueda tener cierta diferencia de lo que nosotros estamos señalando como pauta general, ¿sí?, del objetivo de una circulación. Entonces, la circulación es claro, es aportar oxígeno, nutrientes y recoger productos. Para eso está diseñado el sistema cardiovascular. Pero hay particularidades, ¿no? Entonces, a esas particularidades se denominan circulaciones especiales. Y cada circulación en cada órgano o sistema tiene sus particularidades que lo diferencian unos de otros. Es un poquito lo que se menciona acá. Por ejemplo, podríamos ver en esta lámina que tenemos una serie de órganos acá representados, el corazón, el cerebro, el núcleo esquelético, piel, etcétera. Tenemos acá el porcentaje del peso corporal que representa a cada uno de esos órganos. Tenemos el porcentaje de volumen de gasto cardíaco que tienen cada uno de esos órganos, ¿sí? Tenemos el flujo normal y el flujo máximo. Y vemos que, por ejemplo, acá al corazón le llega el 5% de todo el gasto cardíaco. Y vemos que al riñón, por ejemplo, llega el 20% y al sistema esplácnico el 23%, ¿sí? Y acá tenemos, como decíamos, el porcentaje en cuanto a peso. O sea, el corazón solo pesa, por ejemplo, miren ustedes, el 0,5% de nuestro peso es el corazón. Sin embargo, el corazón, a pesar que solo es el 0,5%, se lleva el 5% del gasto cardíaco. Si hubiese una equivalencia en relación al peso, uno diría de que el gasto cardíaco hacia el corazón debería ser también el 0,5% del gasto cardíaco, ¿sí? Pero no ocurre así. Uno ve que hay diferencias entre el peso porcentual que representa ese órgano versus el porcentaje del gasto cardíaco que recibe, ¿sí? Entendiéndose de que a través de ese volumen está recibiendo oxígeno, ¿no? Y uno tal vez asumiría que si un órgano pesa más, es más grande, debería recibir más gasto cardíaco porque de repente más oxígeno va a utilizar. Pero vemos que no es así, ¿no? Las proporciones son totalmente diversas. Y si estandarizamos por 100 gramos de tejido como para poder hacer una comparación, vemos que, por ejemplo, el flujo de sangre hacia el corazón es de 80 mililitros por 100 gramos de tejido. Para el cerebro, 55 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido. Y vemos en el otro extremo, por ejemplo, al riñón, 400 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido. Ven ustedes una gran diferencia, ¿no? Rangos bien grandes. En el núcleo esquelético solamente 3 mililitros por 100 gramos de músculo,
mientras que el riñón llega hasta 400. Entonces ahí uno ve también por qué se explican estas diferencias. Y en este caso, por ejemplo, en el caso del riñón, el flujo sanguíneo es muy alto, vean ustedes al riñón. Pero ¿por qué es tan alto? ¿Tanto necesita de oxígeno el riñón para poder vivir o para poder trabajar? Y la respuesta es que no. Entonces, ¿por qué le llega tanta sangre? Le llega tanta sangre porque esto está ligado a la función que desarrolla el riñón. ¿Cuál es la función que desarrolla el riñón? La depuración de la sangre, ¿sí? El riñón depura la sangre, limpia la sangre. Por lo tanto, tiene que recibir toda la sangre. Toda la sangre del sistema cardiovascular debe pasar por el riñón para poder ser limpiada, ¿sí? Por eso es que el volumen es tan grande de sangre al riñón. No porque lo necesite, no porque necesite ese gran volumen de sangre para tener la suficiente cantidad de oxígeno para alimentarse, sino que le llega un exceso de sangre en realidad porque va ligado a la función. Y eso va a determinar alguna particularidad de su organización de su sistema vascular, porque va a requerir adecuarla para cumplir esa función de depuración, ¿sí? A eso me refería con circulaciones especiales, ¿no? Algunas características particulares que lo diferencian uno de otro, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ven la cantidad de sangre que va al riñón comparado, por ejemplo, con la piel, ¿no? Con el músculo esquelético, perdón, 3%. ¿Sí? Y esto es en condición basal, ¿eh? Acá no estamos con flujo, es el flujo normal, digamos, ¿sí? Cuando hablamos, sin embargo, de que el flujo aumenta o el flujo disminuye, en realidad tampoco es que tengamos la idea de que cuando yo digo el flujo sanguíneo aumenta, aumenta a todo el cuerpo. Y si digo que el flujo sanguíneo disminuye, disminuye en todo el cuerpo. Es decir, si yo digo aumenta, va a aumentar al cerebro, al corazón, al pulmón, al riñón, al músculo esquelético. Y si digo disminuye, disminuye al corazón, al cerebro. No funciona así, sino que cuando decimos aumenta o disminuye, en realidad va a aumentar a algunos órganos y va a disminuir a otros, ¿sí? No es todo no es todo homogéneo. Y eso va a depender de qué? De varias variables, pero tal vez la más importante es la actividad metabólica del tejido. En forma directa diríamos que depende de la necesidad de cada órgano tejido. El órgano tejido que necesite más oxígeno en un determinado momento va a su vez recibir más flujo. El órgano que esté más inactivo va a requerir menos oxígeno, por lo tanto el flujo va a disminuir a ese órgano. El organismo está diseñado para sensar y captar todo eso. De tal forma que cuando yo digo aumenta, aumentará donde se necesite aumentar. Y disminuirá donde se necesite o no sea necesario que haya tanto oxígeno y por ende tanta sangre, ¿sí? ¿Y cómo lo regula? Lo regula localmente, porque localmente empieza a aparecer información a través de una serie de sustancias que le indican al organismo, y particularmente en este caso actúan sobre la arteriola, para decirle, bueno, necesito más oxígeno, y por lo tanto, si necesito más oxígeno, ¿qué va a tener que hacer la arteriola? Vasodilatarse, para que pueda ingresar más sangre, y por ende más oxígeno. O el entorno de la célula le dice, oye, no necesito tanto oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Hace vasoconstricción, para que menos flujo ingrese, y por lo tanto, con ese pequeño flujo es suficiente la cantidad de oxígeno que voy a utilizar porque estoy prácticamente inactivo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es un proceso de redistribución del flujo en realidad, donde aumenta donde más se necesite y disminuye donde se necesite menos. ¿Quién regula esta vasoconstricción o vasodilatación en cada órgano sistema? Se hace localmente. Y lo hacen las sustancias metabólicas, hormonas, etcétera, que se producen en esa célula o ese órgano tejido. Entonces, por ejemplo, si una célula o un tejido está muy activo, va a producir sustancias metabólicas, metabolitos, gran cantidad de metabolitos secundarios a
el metabolismo celular por esa mayor actividad. Va a haber producción de hormonas locales, va a haber acción mecánica, miogénica, se van a empezar a producir factores endoteliales en el endotelio de la arteriola. Todo ello va a conllevar a que se pueda generar un resultado final de vasodilatación o de vasoconstricción, dependiendo de lo que el organismo requiere en ese momento. También va a haber mecanismos de regulación extrínsecos como el sistema de regulación neural y humoral, ¿sí? Pero lo más importante van a ser siempre los mecanismos de regulación intrínseco a nivel del tejido. Estas son sustancias que se producen en el tejido. Estas sustancias son producidas externamente al tejido, ¿sí? Y actúan sobre el tejido. Acá tenemos algo similar, de mayor detalle. Tenemos a la arteriola en un determinado órgano o sistema. Tenemos la célula de ese órgano. Imaginemos que este es una neurona, este es un miocito cardíaco, este es un neumocito, ¿no? ¿Correcto? Y entonces aumenta su actividad metabólica celular y entonces empieza a consumirse oxígeno, empieza a producir una serie de sustancias que tienen efecto vasodilatador y por lo tanto aumenta el volumen de sangre y de oxígeno, que justamente se necesita porque está en alta actividad metabólica. Se liberan también hormonas paracrinas, de tal forma que todo ese, digamos, una serie de sustancias, de mediadores, etcétera, suman y restan y llegan a una situación de equilibrio donde lo que predomina en este caso es la vasodilatación para que le llegue más oxígeno y reponer todos estos mensajes que le llegan de que hay menos oxígeno, ¿no? Y hay que recoger productos de desecho, que hay sustancias a remover, ¿no? O sea, para eso tiene que dar la vasodilatación. Ese es lo más importante, el sensado local que va a determinar la vasodilatación o la vasoconstricción para aumentar o disminuir el flujo, ¿sí? Ahora, dependiendo de la magnitud de la vasodilatación o la vasoconstricción, la resistencia puede aumentar o disminuir, ¿no? Porque recordemos que habíamos dicho que las arteriolas son las que regulan la resistencia vascular a través de procesos de vasodilatación o de vasoconstricción. Acá tenemos, por ejemplo, en la célula endotelial del vaso, ¿sí? Acá tenemos el tejido muscular liso del vaso sanguíneo, que lo produce una serie de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, como la proteína, que van a hacer que este vaso, pues, disminuya su luz o aumente su luz dependiendo de lo que sea liberado, ¿no? Vasodilatadores o vasoconstrictores. El oxidolítico es un vasodilatador, la endotelina 1 es un vasoconstrictor, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos esos mecanismos de regulación. Acá tenemos otros mecanismos de regulación, ¿ya? ¿Sí? Y que están asociados a algunos órganos del sistema. Por ejemplo, acá tenemos un mecanismo de autorregulación del flujo, dice acá. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver en esta parte de la lámina. Nosotros hemos dicho que la sangre fluye en función de una gradiente de presión. Es decir, si hay más presión, va a haber más flujo, ¿sí? Eso es lo que decimos. Muy bien, entonces vemos que si en esta gráfica, que es presión en el horizontal y flujo en el vertical, diríamos que si aumenta la presión, el flujo debería aumentar, ¿sí? Eso debería darse así. Sin embargo, dice que en algunos órganos, como por ejemplo la circulación coronaria, cerebral y renal, dice, se da un mecanismo de autorregulación. ¿En qué consiste eso? Consiste en que, a pesar que aumente la presión, sin embargo el flujo no aumenta mucho, ¿sí? En cierto rango de presión, como estamos viendo acá, acá vemos que la línea en rojo va aumentando, en la medida que aumenta la presión, aumenta el flujo, hasta ahí estamos muy bien, pero llega un momento en el cual, a pesar que sigue aumentando la presión, el flujo no aumenta y se mantiene prácticamente como una meseta, hasta que llega a cierto punto donde, al aumentar la presión, otra vez el flujo aumenta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero sin embargo hay un rango de valores de presión en el cual, a pesar de su incremento, el flujo no aumentó. Y eso se llama, como dice acá, rango de autorregulación, y es un mecanismo de autorregulación en algunos órganos, como la circulación coronaria, cerebral y renal. ¿Para qué sirve esto, no?
Pero ¿por qué el organismo en algunos órganos o tejidos hace esto? Lo hace fundamentalmente como un mecanismo de protección. Por ejemplo, de repente se entendería un poco mejor en la circulación cerebral. La circulación cerebral, por ejemplo, es una circulación, ¿no?, que está en el cerebro, pero el cerebro es un órgano que está dentro de una estructura ósea, que es el cráneo, ¿sí? Y que a diferencia de otros órganos o sistemas, no tiene mucha capacidad para expandirse. Ese es el gran, digamos, la gran diferencia de la circulación cerebral versus la circulación en otro órgano o sistema. Los demás órganos o sistemas están en estructuras que son expandibles, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel del corazón, los órganos están en el tórax. Y tú el tórax puedes expandirlo, inspirando, puedes retraerlo, o sea, hay mecanismos de expansión. Y por último, si el pulmón quiere crecer, entonces tiene todavía donde expandirse dentro del tórax, ¿sí? Empuja al corazón, o sea, se puede hacer un espacio. En el caso del cerebro no hay esa posibilidad. Está dentro de una estructura ósea donde no tiene más espacio. Entonces está muy, digamos, con un espacio muy restringido, ¿no? Está casi exacto dentro del cráneo. De tal forma que si el volumen del cerebro aumenta, entraríamos en serios problemas, porque aumenta la presión intracraneal y como no hay lugar de desfogue, el único lugar de desfogue sería la base del cráneo, y entonces lo que va a pasar es que el cerebro va a tratar de protruir a través de ese orificio y lo que va a conseguir es dañar a nivel del bulbo, ¿sí? Generar un paro respiratorio, un paro cardíaco, muerte de la persona, por compresión de las estructuras cerebrales, ¿sí? Entonces, el hecho de que la presión o se mantenga este rango en el cual, a pesar que aumenta la presión, el flujo no aumenta, evita la posibilidad de un edema cerebral, edema a nivel de la célula. De tal forma que como el flujo no aumenta mucho, entonces no hay el riesgo de aumento de volumen del cerebro, del edema cerebral, y entonces es un mecanismo de protección para el organismo. Claro, como se ve en la gráfica, si la presión sigue aumentando a un rango ya patológico, el flujo aumenta, pero ya estamos hablando de rangos patológicos, donde obviamente va a haber problemas, no puede haber problemas. La circulación coronaria tiene una particularidad también, igual tiene arterias, tiene capilares, tiene venas, tal cual. Una diferencia significativa, sin embargo, es lo siguiente. Recuerden ustedes que todas las venas de los órganos o sistemas drenan en las venas cavas, ¿sí? ¿Se acuerdan de la lámina que hablábamos cuando estaba ordenado el circuito en paralelo? ¿Sí? Por ejemplo, salía de cada órgano o sistema una vena. Y todas las venas drenaban a las venas cavas. Es decir, todos los lechos venosos de cualquier órgano o sistema drenan en las cavas, superior o inferior. El corazón no. El corazón tiene una vena. ¿Cuál es la vena del corazón? Bueno, la vena del corazón se llama seno, la vena del seno coronario. Y esa vena del seno coronario drena ¿dónde? No drena en las venas cavas, drena en la aurícula derecha. De frente drena en la aurícula derecha. Esa es una diferencia, por ejemplo, ¿sí? No drena en las venas cavas, drena directamente al corazón. Entonces, tiene esos detalles la circulación del corazón. Por otra parte, la circulación, el aporte de sangre a cada órgano o sistema se da durante la sístole. Cuando el corazón se contrae y inyecta la sangre a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta, la sangre sale y se distribuye por todos los órganos. La sangre llega al cerebro, al riñón, al pulmón. ¿Para qué? Llevando oxígeno, ¿sí? Pero al órgano que no le llega sangre es al corazón mismo, porque el corazón como órgano también tiene que nutrirse, ¿no? ¿Sí? También tiene células, tiene que alimentarse, igual que cualquier órgano. Entonces, en esta gráfica ustedes están viendo eso. En esta línea roja se ve el flujo de sangre a través de las coronarias y vemos que el flujo es alto acá, ¿sí? En la diástole, mientras que en la sístole el flujo está acá, muy pequeñito, ¿sí? Es mucho menor.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el flujo de sangre a través de la columna es mayor en diástole que en sístole. Y esto es algo que no es lo habitual. En todos los órganos, el flujo de sangre a través de sus arterias es principalmente en sístole y es menor en la diástole, o sea, al revés de lo que estamos viendo en el corazón. ¿Y por qué se da eso en el caso del corazón? En el caso del corazón se da eso porque al momento de contraerse el músculo para inyectar la sangre, lo que pasa es que como los vasos sanguíneos están atravesando el tejido muscular de la pared, al contraerse el músculo lo que hace es comprime los vasos. Al comprimir los vasos colapsa su luz y al colapsar su luz no permite que la sangre ingrese. En consecuencia, esa disminución del flujo de sangre al corazón durante la sístole en realidad es consecuencia de un efecto mecánico simplemente, ¿no? Porque el músculo se contrae, comprime los vasos, los ocluye y no deja que la sangre pueda ingresar. Cuando el corazón se relaja durante la diástole, el músculo está relajado, ya no comprime los vasos, se descomprimen los vasos, abren su luz y la sangre puede ingresar recién. Entonces, ese es un detalle diferente a otros órganos que se irrigan fundamentalmente en sístole. La circulación cerebral está representada por lo que conocemos como el polígono de Willis, ¿no? Y tiene esta particularidad, vean ustedes, donde en este polígono, si por ejemplo, digamos, es un polígono donde se pueden generar ramas que pueden a su vez irrigar ambos territorios vasculares o ambos hemisferios cerebrales. Entonces, una consecuencia de cómo está organizado este sistema vascular, ¿sí?, cerebral a través del polígono de Willis es que si, por ejemplo, una de las ramas se ocluyese, sin embargo, la circulación o la sangre estaría llegando por la otra rama, ¿no? Como estamos viendo acá. Si, por ejemplo, esta arteria carótida del lado izquierdo se obstruyese, entonces uno diría, uy, la sangre para el hemisferio izquierdo ya no va a poder darse, ¿sí? Porque estaría obstruido. Pero, sin embargo, dada esta organización, lo que está pasando es que la sangre que viene por el lado derecho también se va por este lado del polígono y puede irrigar el hemisferio del lado izquierdo a su vez. Entonces, esta organización permite, de alguna manera, tener un mecanismo de reserva ante alguna lesión vascular de un lado para que a través del otro lado se pueda suplir ese aporte de sangre, ¿no? Y acá lo que mencionábamos, el cerebro, el sistema nervioso está en una estructura ósea que llamamos cráneo, donde cualquier aumento de volumen puede generar un incremento de la presión intracraneal, de tal manera que ese incremento de presión lo que va a hacer es colapsar los vasos sanguíneos, y lo cual a su vez va a incentivar o incrementar la posibilidad de fuga del líquido de los capilares, donde los vasos aparecen muy delgaditas, y va a invadir el parénquima cerebral y va a generar más edema e incremento de la presión intracraneal, con la posibilidad de muerte de la persona. ¿Qué genera el incremento de presión intracraneal habitualmente, digamos, en condiciones patológicas? Claro está, son, por ejemplo, las hemorragias cerebrales, el edema cerebral y los tumores cerebrales. Seguramente han escuchado ustedes que las personas, un grupo de personas tienen un infarto cerebral. Ese infarto cerebral puede generar edema cerebral y eso generar incremento en la presión intracraneal, ¿no? Lo cual no tiene dónde fugar en realidad y por eso empieza a colapsar los vasos sanguíneos. Cuando la presión ya es muy grande, ¿qué sucede? Operan al paciente y le retiran parte del cráneo para que por ahí de alguna manera genere un espacio por donde fugar la presión, hasta controlar el problema que lo originó, como por ejemplo una hemorragia cerebral, un tumor, extraerlo, etc. La circulación a la piel igual va a tener arterias, arteriolas, capilares, todo igual,
Pero ¿cuál es la importancia de la circulación a la piel? Acá, por ejemplo, un detalle interesante es que ven que en la epidermis no hay vasos sanguíneos. La vasculatura se ubica a partir de la dermis, ¿sí? En la epidermis no hay circulación de ustedes, no hay vasos sanguíneos, ¿sí? La pregunta sería cómo se nutren estas células, ¿no? ¿Sí? Simplemente por difusión. Desde acá empiezan a difundir el oxígeno, empiezan a desplazarse para alimentar y nutrir estas células que están acá, ¿sí? Porque no llegan los vasos sanguíneos a la epidermis, como estamos viendo, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la circulación cutánea? Más allá de nutrir a las células, obviamente, de la piel, la otra función importante es la regulación de la temperatura. Como dice acá, el rol del flujo de sangre a la piel es permitir el intercambio de calor. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio y nuestros músculos empiezan a activarse, a hacer más trabajo, va a generarse una mayor actividad metabólica celular. Y entre otras cosas, lo que va a aumentar es la temperatura corporal, porque esas reacciones químicas, algunas de ellas generan calor. Entonces se incrementa la temperatura corporal. Y esa temperatura tiene que ser disipada, porque si no dañaría, ya saben ustedes, ¿no? Le recuerdan seguramente otros cursos donde, por ejemplo, algunas enzimas, algunas estructuras celulares dependen de otras cosas de la temperatura. Y ciertas temperaturas las desnaturalizan o hacen que pierda su efecto, su función. Pero la temperatura tiene que estar también regulada, y está entre las funciones denominadas vitales, también estábamos probablemente, del concepto de función vital. Entonces la temperatura es importante regularla. Y en estos casos que aumenta, una forma de regular la temperatura para disiparla y para bajarla, en este caso disminuir la temperatura, es eliminar el calor. Y el calor se elimina a través de la piel. Entonces, una importante del flujo de sangre a través de la piel es eliminar el exceso de calor. Para eso está. Y por eso es que en el ejercicio, uno de los órganos o sistemas donde el flujo de sangre aumenta es a la piel. ¿Sí? Aumenta el tejido muscular esquelético, aumenta el corazón, pero también aumenta la piel. ¿Para qué aumentará la piel? Para disipar el calor. Para eso aumenta la piel. Otra circulación particular es la circulación esplácnica. Acá ustedes ven, por ejemplo, el intestino, ¿sí? Y ven ustedes la arteria intestinal. Están los capilares y deberíamos ver la vena intestinal, ¿no? La vena del intestino, la cual está imperfecta, ¿sí? Y recuerden, como ya los había dicho previamente, que la vena de un órgano usualmente drena a la vena cava, ¿sí? Pero ¿qué sucede en este caso? Estamos viendo que esta vena del intestino no drena a la vena cava. Está drenando a una vena denominada vena porta. Y la vena porta lleva la sangre al hígado, y del hígado ya se va a formar después una vena denominada vena hepática, y la vena hepática es la que ya drena directamente a la vena cava. Entonces, en realidad, las sustancias que pasan al lecho venoso del intestino llegan a la vena cava, pero a través de haber circulado por la vena porta, por el hígado y, bueno, por la vena hepática. Entonces, ¿por qué hace esto? ¿Por qué en el sistema esplácnico ocurre esto? Porque recuerden ustedes que el tubo digestivo está en contacto con el exterior. Yo consumo una serie de sustancias a través de la vía oral, ¿sí? Y esos productos, usualmente nuestros alimentos, claro está, llegan al tubo digestivo y, bueno, son metabolizados y ya ustedes saben todo el recorrido que tiene. Pero ¿cuál es la relevancia? ¿Por qué tenemos que pasar como por un circuito adicional? Y es un mecanismo de seguridad, porque como estamos en contacto con el medio exterior, también van a consumirse una serie de sustancias que pueden ser extrañas. Y dentro de lo que consideramos normal nosotros consumir, pero que es una sustancia extraña, son los medicamentos, por ejemplo, ¿sí?
Nosotros consumimos una serie de medicamentos. Esos medicamentos no son los alimentos, entonces esos medicamentos son sustancias extrañas que el organismo va a buscar filtrar a través del paso por el hígado, que tiene una función de destoxificación. Entonces, en realidad, este circuito de la vena porta resulta ser un mecanismo de prevención, de seguridad, para poder filtrar algunas sustancias potencialmente tóxicas, de tal manera que ya limpiadas, depuradas, detoxificadas, pueda recién ingresar a la circulación sistémica a través de la vena cava, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un filtro que hace. No llega directamente a la circulación sistémica, lo que está ingresando por el intestino, sino que hace un filtrado a nivel hepático antes de llegar a la circulación sistémica en la vena cava. Es un mecanismo de seguridad, de prevención, para protegernos, ¿sí? La circulación renal, habíamos dicho que tenía una función importante, ¿no? De la depuración, de la limpieza de la sangre. Y para eso ha diseñado esta estructura, donde estamos viendo acá la arteriola, aferente en este caso. Acá tenemos un capilar y acá tenemos otra arteriola diferente. Vean ustedes que ya acá hay una diferencia, ¿no? Recuerden ustedes que normalmente nosotros lo que teníamos era arteriola, capilar y vénula. Pero acá ustedes ven que hay un diseño de arteriola, capilar, arteriola. Y es más, tienen arteriola, capilar, arteriola, y acá tienen otro capilar. Es decir, hay dos redes de capilares. Normalmente teníamos una arteriola, capilar y vénula, ¿no? No había dos redes de capilares. Acá tenemos, vean ustedes, dos redes de capilares. Arteriola, capilar glomerular, arteriola eferente, capilar peritubular, y bueno, y de ahí avanza acá, ¿sí? Entonces, acá hay un detalle. Esta organización de capilares no sirve para nutrir al riñón. No tiene esa función. Nosotros habíamos hablado de que en los capilares ocurre el intercambio de nutrientes, ¿sí? Muy bien, acá es, digamos, diferente. El riñón también tiene sus capilares para nutrirse, ¿sí? Pero no son estos que estamos mostrando acá. Esta organización de capilares que estamos mostrando es para cumplir la función del riñón, su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Depurar la sangre. Para eso está organizado este sistema de capilares, que no tiene nada que ver con nutrir el riñón. Y por eso tiene una estructura diferente, ¿no? Arteriola, capilar, arteriola y otra red de capilares. Entonces, en los capilares glomerulares va a ocurrir el proceso de la filtración glomerular, ¿sí? Mientras que en los peritubulares va a ocurrir el proceso de reabsorción y de secreción. ¿Perfecto? Ahí va a ocurrir eso. Entonces, esos tres procesos que tienen que ver con la depuración, filtración, secreción y reabsorción, son los que se desarrollan a través de estos capilares que estamos viendo acá y que están alrededor del túbulo renal, ¿no? El túbulo renal. ¿Correcto? Y por último está la circulación fetal, donde, bueno, tradicionalmente ya hemos visto nosotros en la parte previa que la sangre sale del ventrículo izquierdo oxigenada a través de la aorta y lleva el oxígeno, la sangre oxigenada a los órganos digestivos, ¿no? Eso es lo que ocurre habitualmente. Pero ¿qué sucede en el feto? En el feto no hay esa situación, ¿no? ¿Sí? En el feto lo que vemos, como estamos viendo acá, tenemos las venas cavas, tenemos la aurícula derecha donde drenan las venas cavas, y lo que ocurre normalmente, en nuestro caso, es que la sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, se va hacia el pulmón, ¿sí? Para ir a abastecerse de oxígeno. Pero ¿qué sucede en el feto? El feto pues no está en contacto con el medio ambiente, así que no puede captar oxígeno a través de la respiración, ¿sí? Y en el caso del feto, las arterias pulmonares están colapsadas, no están abiertas. Al estar colapsadas,
la presión, digamos, primero que al estar colapsadas no hay la posibilidad que la sangre se abastezca de oxígeno en el pulmón, porque no existe esa posibilidad. Por eso es que la sangre que llega al lado derecho del corazón, en el caso de un feto, ya está oxigenada en realidad, porque viene a través de la sangre que transitó por la placenta, ¿no? ¿Sí? A través de la arteria y la vena umbilical. Entonces, la vena umbilical, la que le trae en este caso el oxígeno, y va a llegar el oxígeno hacia las venas cavas del feto, y a través de la aurícula derecha, ¿no? Va a pasar al ventrículo derecho, y de la aurícula derecha lo que va a suceder es que se va a ir por dos caminos. Uno se va al ventrículo derecho, que es la ruta habitual, digámoslo así, y otra parte de la sangre va a pasar del lado derecho hacia la aurícula izquierda, a través de un agujero que es el agujero oval, que es un orificio que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda, que normalmente en nosotros adultos ya no existe, ¿no? O está cerrado. Este orificio está presente durante la etapa fetal, pero al nacimiento se cierra. Y está abierto en este caso para que la sangre oxigenada pase del lado derecho al lado izquierdo, para que luego la sangre a través de la aorta pueda llevar a todos los órganos o tejidos del feto, ¿sí? Como estamos viendo acá. De la sangre, por ejemplo, pasó por el agujero oval, pasó hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se contrae y a través de la aorta la sangre se distribuye por todos los órganos, igual que en el adulto, ¿sí? Adicionalmente habíamos visto de que la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, esa sangre está acá, y cuando se contrae el ventrículo derecho, lo habitual que pasa en nuestro caso es que la sangre se va al pulmón, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso la sangre va por la arteria pulmonar, pero no puede ir al pulmón porque el pulmón está colapsado, porque el niño no respira, ¿no? El feto no respira a través del pulmón, porque el pulmón está colapsado. Y como está colapsado, comprime las arterias pulmonares y las arterias están cerradas, pues. Entonces, ¿qué pasa con la sangre que está yendo por la arteria pulmonar? ¿A dónde se va? Se va hacia la arteria aorta. ¿Y cómo hace eso? A través de un conducto, que también existe solo en la etapa fetal, que es el conducto arterioso, que es un conducto que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta. Entonces, la sangre que llega por el lado derecho del corazón en buena cuenta, se va por el lado derecho al ventrículo derecho, y de esa sangre del ventrículo derecho se va al lado izquierdo también del organismo. ¿Pero por dónde? A través del conducto arterioso. Va de frente a la arteria aorta y se distribuye sangre oxigenada hacia los órganos o tejidos del sistema, ¿sí? Parte de la sangre también iba por el foramen oval hacia el ventrículo izquierdo. Bueno, esa sangre, ese ventrículo se contrae y inyecta la sangre a través de la aorta, y esa se distribuye igual por la circulación, por el órgano, ¿sí? El organismo. Entonces, toda la sangre que llegó por el lado derecho se va al lado izquierdo, solo que a través de mecanismos o circuitos diferentes. Uno, del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y el otro de la arteria pulmonar por el conducto arterioso hacia la arteria aorta también, ¿sí? Al nacer, el conducto arterioso se cierra y el foramen oval también se cierra. ¿Y qué pasa en ese momento? Al cerrarse, al momento de que ya el niño nace, el feto ya sale al exterior, entonces ya empieza a respirar, ¿no? Y al respirar los pulmones se expanden, ya no están colapsados. Como ya no están colapsados, ahora ¿qué sucede? La sangre que va por la arteria pulmonar ahora sí se va al pulmón, porque estas arterias ahora sí ya están abiertas, porque el pulmón ya no está colapsado. Entonces la sangre se va hacia el pulmón y ahora ya se oxigena en el pulmón. Recuerden que al nacer el feto ya no tiene el aporte de oxígeno en la placenta y va a tener que buscar oxígeno en otro lugar. Y eso va a ser por la vía, digamos, habitual nuestra, que es a través de la respiración y a través de los pulmones. Los pulmones se expanden
y ya la sangre, digamos, pasa directamente al pulmón. ¿Y qué pasó con el conducto arterioso? Se cierra para que la sangre de la arteria pulmonar no se vaya a la arteria aorta. Se cierra, porque en este momento la sangre que llegó al lado derecho del corazón ya es sangre ya poco oxigenada, porque ya no está recibiendo sangre de la placenta, entonces es una sangre con poco oxígeno, y ahora tiene que reabastecerse, como en el caso del adulto, de oxígeno a través del pulmón. Y este foramen oval se cierra también, de tal manera que toda la sangre no oxigenada solo permanece en el lado derecho, y a través del lado izquierdo solamente la sangre ricamente oxigenada, ¿no? Es lo que va a pasar. Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Con eso hemos terminado, digamos, estos temas. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? Antoinette. Jimena. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, Antoinette? Parece que no, ¿no? No, doctor, parece que mis compañeros tampoco tienen alguna pregunta. Bien, entonces estaríamos concluyendo con la clase, Antoinette. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, bueno, gracias también a ustedes. Espero que haya sido entendible lo que hemos dicho. Cualquier duda, igual, Antoinette, pues me pueden preguntar, me escriben y conversamos también si alguien tiene alguna duda, ¿sí? Ustedes Sí, tienen mi doctor. número.